A principios del siglo XX fue redescubierto un pintor que llevaba 3 siglos en el olvido. Era el Greco. No había pertenecido a la corriente emergente en su época, sino a la decadente. Tampoco creó escuela ni tuvo apenas seguidores. Además era extravagante, incomprensible, alucinado. Francisco de Pacheco, maestro de Velázquez, visitó al Greco en la última época de su vida y comentó que era un hombre que meditaba mucho y que pintaba con crueles borrones. En cambio, en el siglo XX, las obras del Greco empezaron a decorar las mejores pinacotecas del mundo, incluyendo el Prado. Empezó además a cultivarse el mito del Greco como primer precursor de la pintura moderna, de la pintura abstracta, del cubismo, pero sobre todo del expresionismo. Lo cierto es que se ignora casi todo acerca del Greco. El letargo de 3 siglos había borrado casi todas las pistas. La ciudad de Toledo fue inmortalizada en este cuadro, que pudo verse en París a principios del siglo XX y después fue adquirido por el Museo Metropolitano de Nueva York, donde hoy día es calificado como obra maestra del paisaje de la pintura occidental. Representa a la ciudad bajo relámpagos, con una luz irreal y fantasmal. Los edificios, la verdad es que se reconocen, pero están como recolocados, con fines exclusivamente estéticos. Incluso la dirección del río está modificada. Solo el Greco pintaba así, a finales del siglo XVI. Este cuadro, si se hubiera hecho en el siglo XX, hubiera sido calificado de paisaje expresionista. Vean un ejemplo de Kokoschka. Esta versión de la ciudad, sin embargo, es mucho más exacta, topográficamente hablando. El Greco aquí además se permitió licencias como sacar de sitio el hospital de Tavera y colocarlo encima de una nube. Pero lo más sorprendente es que el plano coincide con el del actual casco viejo de Toledo, el que visitan los turistas. En el siglo del Greco fue descubierta la escultura griega del Laocoonte, que impresionó muchísimo por su tensión y su gesto de sufrimiento extremo, en una lucha inútil por salvar la vida. Sus contorsiones influyeron notablemente en artistas como Miguel Ángel y como en el español Berruguete. La historia es así. Laocoonte era un sacerdote troyano que advirtió a su ciudad del peligro de dejar entrar el caballo de los griegos, que supuestamente era una ofrenda a la diosa Minerva. Como es historia sabida, los troyanos desoyeron el consejo y además la diosa se vengó de Laocoonte, haciéndolo morir junto a sus hijos, mordidos por serpientes. El Greco interpreta el tema de un modo muy original y cambia Troya por Toledo. Pero lo cierto es que él no solía hacer pinturas mitológicas. ¿Qué quería simbolizar con este cuadro? La cara de Laocoonte coincide con la que le puso a San Pedro en otros muchos. Quería simbolizar el arrepentimiento. O que no hay peor pecado que tener razón antes de tiempo. Es imposible saber lo que había en su mente. Este es el cuadro clave de los pintores vanguardistas. Se encuentra en el Metropolitan también. Es la apertura del 5.º sello y corresponde a una visión que San Juan tiene sobre el Apocalipsis. Las figuras desnudas que vemos son muertos resucitados que están clamando por el juicio final y se van cubriendo con túnicas de color mientras esperan a todos los que aún han de venir. Este cuadro fue visto por Picasso en la casa de Zuloaga en París e influyó en la génesis de las señoritas de Aviñón. Picasso vio la obra como desmaterialización y dijo que el Greco era un pintor veneciano en el uso del color, pero que era cubista en la construcción. También influye en Cézanne, y precisamente fue el expresionista alemán Frank Marc quien dijo que el Greco y Cézanne eran hermanos espirituales, a pesar de los siglos que los separaban. Pero vayamos hacia atrás. El Greco había nacido en Candia, en la isla de Creta, que en aquel tiempo, y estamos hablando de 1541, pertenecía a Venecia. La religión mayoritaria era el cristianismo ortodoxo, y Domenico Teotocópuli se formó allí como pintor de iconos en el clásico estilo posbizantino. La salida lógica para un pintor ambicioso era viajar a Venecia,
que era la gran metrópoli cultural y comercial. Su inmersión en la pintura veneciana duró varios años y allí aprendió sus técnicas. Los mayores exponentes de la época eran Tiziano, Tintoretto y los Bassano. Eran pintores naturalistas, con un gran dominio del color y de la luz. Las formas y los volúmenes los conseguían a base de aplicar capas de color con todos sus matices y contrastes. Por ello, las pinturas venecianas no tienen superficies lisas y sus contornos son imprecisos. En contraposición a lo veneciano, los pintores de la escuela romano-florentina dominaban el dibujo, la anatomía y las leyes de la perspectiva. El color, en cambio, era secundario. Sus figuras tienen las superficies lisas, como pulidas, y parecen dibujos que posteriormente hayan sido coloreados. Ambas corrientes renacentistas estuvieron en seria contraposición en Italia, pero el Greco aprendió de ambas, ya que tras su estancia veneciana viajó a Florencia y a Roma. En esta versión de la expulsión del templo hay una influencia de ambas escuelas. El Greco además dedica un homenaje a Miguel Ángel, a Clovio, a Tiziano y a Rafael, se cree, pintándolos en la esquina inferior del cuadro. Giulio Clovio introdujo al Greco en el Palacio Farnesio de Roma, diciendo que era un gran retratista discípulo de Tiziano. Lo primero era cierto, pero lo segundo no. El Greco tuvo conocimiento sin duda de las obras de Tiziano en sus años en Venecia, pero no consta en ninguna parte que estuviera en su taller. Aun así, el Greco devolvió el favor a su mentor, haciéndole este magnífico retrato. El soplón es una pintura de encargo de la etapa romana y muestra similitudes con Tintoretto y los Bassano, de la escuela veneciana. Se considera un ensayo del Greco de los distintos efectos de luz y también ha sido interpretada como una fábula, especialmente por la versión que existe en el Prado en la que se añade un mono. Los 10 años que el Greco pasó en Italia fueron fundamentales en su formación como pintor renacentista occidental, pero a nivel de encargos la verdad es que no tuvo un gran éxito. En Roma había conocido a Luis de Castilla, que era hijo natural del deán de la Catedral de Toledo, y a partir de ahí empezó a darle vueltas a la idea de viajar a España. Quizás pudiera trabajar en el monasterio del Escorial, que se estaba decorando por aquella época, se estaba llenando de pinturas. Todo ello movió al Greco a emprender el viaje a su destino definitivo, la ciudad de Toledo. El retablo del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo, fue el primer encargo que tuvo el Greco en España. Diseñó el propio retablo y las pinturas que lo componen, y además dos añadidas para los laterales del altar mayor de la iglesia. El Greco había sido bastante bien acogido en España. Al poco de llegar a Toledo funda una familia y establece contacto con intelectuales y con altas jerarquías eclesiásticas. Sus raíces bizantinas le predisponen a comprender la espiritualidad castellana del momento y también a preferir la temática religiosa, de donde vendrían la mayoría de sus encargos. Hoy la mayoría de las pinturas del retablo pueden admirarse en el Prado, pues todas menos tres fueron vendidas por el monasterio en 1927. Y si no se vendieron antes fue porque nadie daba nada por ellas, pues los conventos de Toledo hacía muchos años que se estaban hundiendo. La Trinidad es la pintura del Greco que más debe a la influencia de Miguel Ángel. La anatomía musculosa, el movimiento, la postura inestable, las superficies lisas lo reflejan. La disposición del cuerpo de Cristo recuerda a un dibujo de Miguel Ángel en el cual está igual, con las piernas quebradas, como desplomándose.
El espacio central del retablo lo ocupa la Asunción, donde también se ve la influencia italiana. Pero aquí el Greco empieza ya a abandonar las referencias espaciales y las figuras ya no se sabe muy bien en qué ambiente se encuentran. Y por fin llegó el encargo de la catedral. El expolio es una de las obras más importantes del Greco. Se encuentra en la sacristía de la Catedral de Toledo y representa el momento en el que la multitud echa suertes la túnica de Cristo, justo antes de ser crucificado. Esa muchedumbre se aprieta de una manera asfixiante en torno a Cristo. Los rostros muestran más tosquedad e ignorancia que crueldad. Se ha dicho que en este cuadro parecen escucharse las voces, las burlas, los martillazos. Se puede oler el olor y sentir los alientos. La expresión de Cristo muestra una aceptación serena del destino y escapa espiritualmente al acoso con la mirada al cielo. Parece como estar anticipando el perdón a los que no saben lo que hacen. Hay un hombre que mira de frente señalando con el dedo al espectador de una manera como desafiante, como si dijera: tú también eres culpable. La pintura demuestra la influencia de Miguel Ángel en el magnífico escorzo del sayón que está perforando la cruz y que se encuentra enfrascado en su labor, ajeno al resto de la escena. Por otro lado, el Greco emplea los colores al más puro estilo veneciano. Muchos pleitos y disgustos le costó al Greco cobrar este cuadro. El pago se establecía a obra terminada y por acuerdo entre los representantes tanto del pintor como de quien había encargado la obra. Por lo tanto, la discrepancia era la regla y ponía al artista en una situación de aceptar lo que le dieran o bien quedarse con el cuadro. Por ello el Greco, aunque fue muy bien remunerado en algunas ocasiones, también se pasó media vida endeudado y pleiteando para cobrar y poder mantener su importante taller. Bien es cierto que muchos e influyentes amigos solían avalarle y además le ayudaban en los menesteres de cobrar. Más de 2 siglos después, Goya fue llamado al mismo lugar para realizar su versión in situ del expolio, justo al lado del Greco. El resultado fue una obra igualmente claustrofóbica, en la que Cristo no aparece aquí triunfante sobre la situación, sino que se ensimisma con un gesto como de hastío y humillación. A pesar de ello, su figura sigue emanando una superioridad espiritual con respecto al entorno.